Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos todos ustedes a nuestro curso de Historia Universal. Hoy vamos a hablar acerca del Segundo Imperio Francés. ¿Correcto? Empezamos. Carguen la diapositiva. Muy bien. El Segundo Imperio Francés. La Revolución de 1848 trajo consigo el inicio de la llamada Segunda República Francesa. Estando o descansando esta república bajo el mando del presidente o de la persona quien asumió el poder, en este caso fue Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran Napoleón conquistador o emperador francés. Luis Napoleón supo maniobrar entre ambas fuerzas y aprovechó, y sacó provecho propio, mejor dicho, para poder restablecer nuevamente un régimen imperial fundado por su célebre tío Napoleón. ¿Qué es lo que pasaba? La Segunda República Francesa era frágil, ¿correcto? No tenía grandes posibilidades de poder sobrevivir. Era considerada una república que no podía dirigir a Francia y asimismo no tenía la fuerza suficiente para poder enfrentar a sus enemigos dentro del exterior. Luis Napoleón Bonaparte aspiraba a restaurar nuevamente la autoridad imperial, como lo fue en los tiempos de su tío de Napoleón Bonaparte. Y en la Asamblea Nacional, o sea, en el Parlamento, la mayoría de partidarios eran de posturas monárquicas. Y las ideas republicanas comenzaban a generar desconfianza en la masa campesina, quienes los apoyaban mayoritariamente. Es así que entre 1848 y 1851, Napoleón se empeñó en reforzar su poder personal y a la vez empujaba al fracaso y al desprestigio la Segunda República Francesa. Hasta que en 1851, empujado y apoyado por las Fuerzas Armadas, la Asamblea, o sea, el Parlamento, fue disuelto y Napoleón asumió el mando como emperador francés bajo el nombre de Napoleón III y dando inicio al Segundo Imperio Francés, o llamado el Segundo Imperio Napoleónico. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un poco de la evolución francesa. La monarquía absolutista se da hasta 1789 con Luis XVI. Después llega la Revolución Francesa y se establece una monarquía parlamentaria. Luis XVI, entre 1791 y 1792, convoca a los Estados Generales. ¿Correcto? Pero después vemos que todo eso cayó consigo en la rebelión, dando la independencia de Francia. En la tercera etapa es el nacimiento de la Primera República. Se da el nacimiento de la Convención, el Directorio y el Consulado. Es en esta última etapa del Consulado donde Napoleón Bonaparte, a través del golpe de Estado, conocido como el 18 de Brumario, asume el mando de toda Francia con el grado primero de cónsul y después de emperador. Aquí comienza el primer imperio francés con Napoleón de 1804 a 1815, cuando es derrotado en forma definitiva en la batalla de Waterloo. Después de la derrota de Napoleón y su exilio, en Francia nuevamente ingresa o se restaura el régimen absolutista con Luis XVIII y Carlos X. En 1830 estallan las rebeliones liberales
la cual deponen a Carlos X como rey de España y asume el reinado Luis Felipe de Orleans, conocido como el príncipe burgués, una monarquía orleanista. Entre 1830 y 1848, en un inicio, adoptó una política mesurada, con ciertas libertades, pero después suprimió por completo las libertades y obligó que en la revolución de 1848 sea depuesto el rey burgués y se funde la Segunda República Francesa entre 1848 y 1851, bajo el mando de Luis Napoleón Bonaparte. Napoleón comenzó a ardir sus propias jugadas, sus propios proyectos para restablecer la monarquía, y es que entre 1852 y 1870 se establece el Segundo Imperio Napoleónico. Ya Luis Napoleón Bonaparte asume el cargo de emperador con el nombre de Napoleón III. Instaura un régimen autoritario y conservador. Comenzaba a tener un control estricto sobre la prensa, así como estaba orientando medidas para controlar las candidaturas de sus adversarios políticos. En esta época, Francia comienza a resurgir económicamente, comienza a haber una estabilidad económica, ¿correcto? El rey comienza a hacer alianzas, el emperador, entre la alta burguesía y la iglesia. Ello le trae ciertas dificultades con las clases populares. De todos modos, el Congreso, recuerda que estaba dividido entre monarquistas y republicanos. De todas maneras, había una oposición republicana que seguía insistiéndole a Napoleón III la instauración de mayores beneficios para la población. Entonces, ante ese hecho, y también los republicanos constantemente lo criticaban sobre la lujosa vida en la corte de Versalles, que era similar a la época borbónica. Entonces, ante tantas críticas, Napoleón III decide darle un giro, darle una nueva dirección a su política de gobierno y dejar de lado el absolutismo monárquico y abrirse en forma liberal, en forma gradual. Estas medidas le trajeron de que los más conservadores no vieran con buenos ojos. Esta fase liberal de Napoleón III trajo consigo la libertad de los presos políticos. Asimismo, muchos de ellos se les dio la amnistía. Afirmó el carácter laico de la iglesia, rechazó el control total de la iglesia en el tema de político, dio nuevas medidas, otorgó derechos a los trabajadores como el derecho a la asociación, el derecho a la huelga y dio otras leyes laborales. Entonces, es aquí donde Francia comienza nuevamente a abrirse o tornarse liberal. El Segundo Imperio Napoleónico se vio reflejado en el avance urbanístico y así también como el gran éxito económico que tuvo el país. ¿Correcto? También vio que el ejército no tenía suficiente fuerza y es por ello que con Napoleón III, Francia nuevamente vuelve a ubicarse como un árbitro internacional en los conflictos. Así que en política exterior volvió a tomar la posición de árbitro de Europa, que perdió tras las guerras napoleónicas. Ello lo demuestra en la guerra de Crimea, cuando los rusos se enfrentan contra el Imperio Otomano por la posesión de la península balcánica. Los franceses ayudan a los otomanos a derrotar a los rusos.
Eso es en la guerra de Crimea. Y después se firma el Congreso de París. Muy bien, entonces Francia participa no tan solo de esta guerra, sino también internacionalmente decide invadir México. Pero es rechazado o es derrotado. Esta derrota trae consigo el debilitamiento del imperio de Napoleón III. En esta intervención mexicana, por ejemplo, fue que el general, el ejército peruano, envió tropas, se envió tropas al exterior, sobre todo para poder apoyar a México. 1860, gobierno de Ramón Castilla. Muy bien, Francia se opone, en primer lugar, apoya la unidad italiana, pero se pone en contra de la unidad alemana, porque la unidad alemana respondería a que muchos de sus territorios iban a ser mermados. Y es bajo esta forma que se establece el segundo imperio francés. Ya a su declive de este imperio francés viene una nueva etapa dentro de la historia universal. En esta nueva etapa ya estamos ingresando prácticamente al siglo XIX. Perdón, ya estábamos ingresando al siglo XX. ¿Correcto? Ya estábamos en inicios del siglo XX. Consigue su independencia y Alemania, Italia consigue reunificarse, ¿correcto? Después de ello, después de la unificación de Italia y la unificación francesa, viene el desarrollo del arte en el siglo XIX. En Inglaterra comienza la era victoriana y por consiguiente se da la segunda revolución industrial. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?